¿Por qué Dios creó al ángel Gabriel? ¿Cuál es su verdadera misión? Pocos nombres causan tanto misterio dentro de las Escrituras como el de Gabriel. Conocido por muchos como el ángel mensajero, Gabriel es una figura rara, pero cargada de significado. Su nombre está entre los más buscados cuando se habla sobre ángeles en la Biblia. Pero lo que intriga no es la frecuencia de sus apariciones, sino su ausencia. No aparece con frecuencia, y cuando lo hace, algo mucho más grande de lo que los ojos pueden ver está por suceder. Es como si el propio cielo contuviera su voz hasta que llegara el momento correcto. Y cuando finalmente habla, toda la estructura de la historia se mueve. Ese silencio que envuelve a Gabriel es, en verdad, el telón de fondo de su identidad. No es como los ángeles que aparecen en los relatos comunes, que descienden para proteger, ejecutar juicios o guerrear. Gabriel, desde los primeros relatos bíblicos, se destaca por otro tipo de misión. No viene para luchar con espadas, sino para liberar palabras. No se manifiesta en cada batalla espiritual, sino que surge en momentos clave, cuando el propio Dios decide romper el silencio que mantenía con la humanidad. No es casualidad que sus apariciones estén siempre ligadas a transiciones proféticas. Gabriel no actúa donde ya hay movimiento. No se involucra cuando los engranajes del plan divino están en plena marcha. Su lugar es en el umbral entre el silencio y la revelación, entre el tiempo que se termina y el tiempo que está por comenzar. Es exactamente en ese punto donde resuena su voz. No como grito, no como orden, sino como la palabra que carga con el peso de lo eterno. No necesita decir mucho. Su presencia ya es suficiente para que todo a su alrededor comience a transformarse. Y es en este contexto que empezamos a comprender por qué Gabriel es tan diferente. Representa no solo a un mensajero, sino al propio eco de la voluntad de Dios, revelada con precisión. Si el silencio de Dios es el preludio, Gabriel es la primera nota del nuevo cántico. Aparece cuando la humanidad está sumida en la espera, cuando las voces de los profetas se han apagado, cuando las esperanzas están escondidas bajo las cenizas del tiempo. Es en ese escenario que él desciende. En Daniel, capítulo 8, versículo 16, leemos: «Y oí la voz de un hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, haz que éste entienda la visión». La orden es clara, y la misión también. Gabriel debe explicar aquello que Daniel no comprendía. Pero más que explicar, debía activar un ciclo. A partir de su palabra, se dispararía la cuenta profética que señalaba hacia el Mesías. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Nada de lo que dice es por casualidad. Cada palabra lleva un peso que el propio profeta siente, pues la presencia de Gabriel causa temor. Este patrón se repite. Cuando el tiempo está maduro, pero la revelación aún no ha llegado, es Gabriel quien desciende. Cuando el cielo parece callado, es él quien rompe la pausa. Cuando todo parece confuso o indefinido, es su voz la que trae dirección. No hay audiencia, no hay gloria visible. Solo él, la palabra, y aquel que necesita oírla. No hay registro de Gabriel apareciendo en medio de la multitud, en templos llenos o en los campos de batalla. Sus apariciones son silenciosas, privadas, profundas. No clama por las calles, sino que susurra a los escogidos. E incluso cuando habla con reyes o sacerdotes, no se inclina ante la autoridad terrenal. Habla en nombre del trono,
que está por encima de todos los tronos. Su presencia impone respeto, porque no viene con su propia voz, sino con la voz de quien lo envió. Por eso, cuando leemos que Él asiste delante de Dios, no se trata de una posición cualquiera. Gabriel está delante del trono, contempla al Eterno, escucha lo que muchos no escuchan, y cuando es enviado, carga no solo con un mensaje, sino con una porción de la gloria que contempló. Eso es lo que hace que su misión sea tan singular. Es como la última luz antes del amanecer. No es el amanecer, pero es la prueba de que está a punto de romper. Y tal vez sea exactamente eso lo que lo hace tan importante en la narrativa profética. Porque en un mundo donde el silencio de Dios muchas veces es interpretado como ausencia, Gabriel es el recordatorio de que el cielo solo está esperando el momento correcto para hablar. Y cuando ese momento llega, la voz elegida para anunciar no es la del trueno ni la del relámpago. Es la de un mensajero fiel, que asiste delante de Dios y que solo habla cuando el Padre lo ordena. La aparición de Gabriel no es casual. Es quirúrgica, puntual, profética. Y eso lo cambia todo. No es un arcángel, pero cumple una misión diferente. En medio de la jerarquía celestial, hay funciones, nombres y títulos que cargan no solo con posición, sino con propósito. En el imaginario popular, es común oír que Gabriel sería un arcángel, tal vez incluso al lado de Miguel. Pero la verdad es que, al sumergirnos en las Escrituras, percibimos que la Biblia nunca le da a Gabriel ese título. Eso no lo disminuye. Solo muestra que su papel es otro. No es menor, es diferente. El único ser celestial al que se llama explícitamente arcángel en las Escrituras es Miguel. En la carta de Judas, versículo 9, está escrito: pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso es claro. Miguel es el arcángel, y su papel está marcado por enfrentamientos, por defensa espiritual, por guerra en las regiones celestiales. Aparece como protector del pueblo de Dios, comandante de los ejércitos celestiales. Un guerrero. Gabriel, por otro lado, nunca aparece en escenarios de guerra. No hay registro de él empuñando espada, ni combatiendo fuerzas demoníacas. No está en las filas del ejército, sino delante del trono. Cuando aparece a Zacarías, se presenta diciendo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 19. Esta expresión es clave. Estar delante de Dios significa estar posicionado como siervo directo del trono, alguien que contempla la gloria, escucha directamente lo que se habla en el cielo y transmite con exactitud lo que debe ser dicho en la tierra. Esta función es tan singular que, en toda la Biblia, solo él es descrito de esta forma. No como soldado, no como comandante, sino como aquel que escucha y habla en el momento justo. Eso coloca a Gabriel en un lugar estratégico. Él es la boca de Dios, en momentos en que el cielo decide romper el silencio. Es enviado para hablar aquello que cambia el curso de la historia. Es como si su presencia cargara con un peso semejante al toque de una trompeta profética. Pero su misión no es el estruendo de la guerra, sino el susurro de la revelación. No hay disputa entre Gabriel y Miguel. No compiten, no ocupan el mismo puesto, ni ejecutan el mismo tipo de acción. Miguel lidera a los ángeles en batalla, como vemos en Apocalipsis capítulo 12, cuando Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón. Gabriel, en cambio, actúa en el campo de la palabra, trayendo luz donde hay oscuridad de entendimiento. Mientras uno protege, el otro revela. Es importante que eso quede claro. Gabriel no es llamado arcángel, y eso es coherente con el tipo de misión que le es confiada. Es un mensajero de precisión, no de fuerza. Y cuando se presenta, no viene acompañado de huestes. Viene solo. No porque esté solo, sino porque su presencia es suficiente para representar al trono. Esa distinción entre los dos es parte del propio equilibrio de la actuación celestial. El cielo se mueve con orden. Cada ángel con su función, cada ser con su comisión. Gabriel cumple la misión de preparar la tierra para escuchar. No lanza golpes, suelta palabras.
y sus palabras cargan el poder de abrir eras. Cuando Gabriel desciende, no pide permiso. Surge, y su palabra tiene autoridad. Eso no proviene de su fuerza, sino de su posición. Estar delante de Dios es estar delante del plan, de la gloria, del tiempo. Y por eso, nunca habla por impulso. Cada mensaje liberado por él está cargado de la santidad del lugar de donde vino. Esa es la razón por la cual Gabriel se vuelve tan singular en las Escrituras. No aparece con frecuencia, porque su misión no está en lo cotidiano. No interviene a cada momento, porque su palabra está reservada para los hitos de la historia. Cuando el Eterno decide cambiar el rumbo del mundo, Gabriel es enviado. Y cuando él habla, no hay espacio para la duda. No anuncia opiniones, transmite decisiones. Su ausencia prolongada es, por tanto, señal de algo profundo. No necesita estar presente todos los días, porque su función no es mantener, es inaugurar. Su presencia no es continua, es puntual. Y cada vez que desciende, una etapa del plan divino se desbloquea. No es el mensajero de la rutina, sino del tiempo profético. Y si no aparece más desde los días de la Anunciación, tal vez eso nos diga mucho más de lo que imaginamos, porque su presencia indica el inicio de algo. Y si está en silencio, tal vez sea porque la próxima palabra será la última antes del fin. Gabriel y el enigma de las 70 semanas. El libro del profeta Daniel es una de las piezas más complejas y fascinantes de la revelación profética. Y no es coincidencia que, entre tantos sueños, visiones y misterios, sea precisamente allí donde Gabriel aparece por primera vez en la Biblia. No surge por casualidad. Es llamado por el propio cielo para explicar uno de los códigos más importantes de la historia profética, la revelación de las 70 semanas. Daniel no era un hombre común. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Exiliado en una tierra pagana, sirviendo en palacios extranjeros, mantuvo su corazón alineado con el cielo. Sus ayunos, oraciones y clamor por entendimiento fueron oídos. Pero lo que vio en las visiones estaba más allá de su capacidad humana de comprensión. Y es en ese punto que Gabriel entra en escena, enviado no solo como intérprete, sino como aquel que inaugura el lenguaje profético que apuntará directamente al Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 21, leemos: Estando yo aún hablando en oración, aquel varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta llegada repentina tiene peso. Gabriel es enviado en respuesta directa a la oración de un hombre quebrantado. Viene con precisión y propósito. Y lo que revela a continuación cambiaría para siempre la percepción del tiempo profético. Gabriel trae consigo la profecía de las 70 semanas. Y lo que parece, a primera vista, solo una secuencia numérica, es en realidad uno de los mayores códigos escatológicos de la Biblia. Las 70 semanas simbolizan una línea de tiempo divina, un mapa que revela desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del ungido. Cada semana representa 7 años. Y cada bloque de esta profecía esconde eventos que resuenan desde el retorno del exilio babilónico hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Es impresionante notar que fue Gabriel
quien liberó esa información, no solo explica una visión, entrega el calendario divino del plan de redención, la reconstrucción de los muros, la llegada del Mesías, su muerte, e incluso la destrucción de Jerusalén. Todo está allí, en lenguaje simbólico, pero milimétricamente preciso. Gabriel no está simplemente explicando eventos, está iniciando una cuenta regresiva profética que culmina en la cruz. Esta misión no podría ser dada a cualquier ángel. No se trata solo de interpretación, se trata de liberar una llave. Gabriel es el único en la Biblia a quien Dios confió la tarea de revelar el tiempo mesiánico con exactitud, y eso no puede ser ignorado. Mientras Miguel aparece en batallas, Gabriel aparece para marcar el inicio de una nueva fase de la revelación. Y la forma en que habla revela que no hay margen para error. No trae suposiciones, trae decisiones celestiales ya determinadas. En el versículo 23, Gabriel dice a Daniel: «Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para declarártela, porque eres muy amado». El cielo responde no porque Daniel supiera mucho, sino porque buscaba con sinceridad. Y Gabriel, viniendo del trono, carga con el amor de Dios en su misión. Es un mensajero que transmite no solo información, sino también intimidad entre el cielo y el hombre. La revelación de las 70 semanas no es solo un plan cronológico, es una prueba de que Dios domina el tiempo. Él escribe la historia antes de que ocurra, y usa a Gabriel como instrumento para revelar eso. Por eso, este momento es tan decisivo. Gabriel no aparece por casualidad. Viene en el momento exacto en que la humanidad necesitaba dirección. Y cuando habla, no solo apunta hacia el futuro, define el futuro. Las implicaciones de este mensaje son profundas. La venida de Cristo, su rechazo, e incluso la aparición del príncipe que habría de destruir la ciudad santa están allí, sellados en lenguaje profético. Y es importante recordar, todo eso fue dicho más de 500 años antes del nacimiento de Jesús. Gabriel lo anuncia, y la historia se inclina ante lo que fue dicho. Cada detalle se cumple, hasta el sacrificio final del Cordero. Es en ese punto que se entiende la singularidad de la misión de Gabriel. No explica visiones comunes, trae revelaciones que moldean el curso de la salvación. Libera las palabras que conectan los acontecimientos terrenales con el plan eterno de Dios. Y cuando termina su mensaje, Daniel está exhausto, sin fuerzas, profundamente impactado, porque lo que fue dicho no era solo información, era peso de gloria, era verdad eterna. Esa visita no es solo un momento de instrucción, es el punto de partida de un nuevo tiempo. Después de Gabriel, todo encaja. Las profecías de Isaías cobran cuerpo. Las promesas de Jeremías encuentran dirección. El Mesías prometido comienza a ser esperado con base en una línea profética clara. Y todo eso comienza con una aparición, con una palabra, con un toque, con Gabriel. Y si esa fue la primera vez que descendió con un mensaje profético tan impactante, no sería de sorprender que, cuando Dios desee anunciar otro hito escatológico, Gabriel vuelva a aparecer. Porque su misión no es frecuente, pero cada vez que se manifiesta, el cielo está cambiando de estación. Cuando el cielo quedó en silencio, Él volvió. Después de las visiones de Daniel, la palabra de Dios aún resonaría por algunos momentos más en las voces de profetas como Zacarías, Ageo, Malaquías. Pero entonces, algo inusual sucedió. El cielo dejó de hablar. Los profetas se callaron. Los sueños cesaron. No hubo más visiones ni respuestas claras. Por 400 años, la nación de Israel caminó entre sombras, sostenida solo por las promesas que habían sido dichas mucho tiempo atrás. Era como si el cielo hubiera cerrado las ventanas. Y durante todo ese tiempo, Gabriel permaneció en silencio. La ausencia de voz profética se sentía en cada generación. El pueblo se preguntaba si Dios aún los observaba. El templo seguía activo, los rituales se repetían, pero ya no había un eco de lo sobrenatural. Aquellos que leían los rollos de los profetas buscaban entender los tiempos, pero no había actualización ni dirección específica.
Era como si Dios estuviera esperando algo, como si contuviera su voz hasta el momento exacto. Y entonces, en el tiempo determinado, el cielo habló. Pero no habló mediante un terremoto, ni truenos, ni una nueva tabla de la ley. Habló de la forma más sorprendente posible, por medio del mismo mensajero que había inaugurado la cuenta profética en Daniel. 4 siglos después, Gabriel volvió. Lucas capítulo 1 nos transporta a ese momento. Un sacerdote llamado Zacarías está en el templo, cumpliendo su función. Todo parece normal. Pero aquella tarde, mientras el incienso sube delante del altar, una presencia rompe la barrera entre lo natural y lo eterno. Gabriel está allí. Y su primera palabra, después de siglos de silencio, no es dura, ni enigmática. Es personal. Es directa. Zacarías, no temas. Gabriel no aparece en público, ni habla con el sumo sacerdote. Es enviado a un siervo anónimo, viejo, estéril, que aún oraba por una promesa casi imposible. Y es en esa simplicidad que el gran giro comienza. Gabriel revela que Juan, el hijo de Zacarías, vendrá con el espíritu y el poder de Elías. No será solo un hombre, será la voz que clama en el desierto. Él preparará el camino para el Señor. Y la profecía de Isaías, finalmente, comenzaría a cumplirse. El impacto de esta visita no está solo en lo que fue dicho, está en quién lo dijo. Después de tanto tiempo, el mismo Gabriel que había revelado el tiempo de la venida del Mesías, ahora anuncia que la preparación ha comenzado. El reloj celestial había dado su próximo paso. Y eso solo podría significar una cosa. El cumplimiento se acercaba. Lo más fascinante en este momento es percibir que Gabriel no ha perdido su precisión. Sigue siendo directo, objetivo, sin exageraciones. Trae un mensaje cargado de eternidad, pero lo entrega como alguien que domina la misión. No hay margen de error. No especula, afirma. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. And I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Lucas, capítulo 1. Versículo 13. Zacarías, sin embargo, duda. Y en ese punto, Gabriel hace algo raro. Revela su identidad con autoridad. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte estas buenas nuevas. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Hay peso en esas palabras. Gabriel no es un visitante cualquiera. Está delante del trono, y cuando habla, no se pueden tratar sus palabras como algo común. Por eso, Zacarías queda mudo. No como castigo, sino como señal. Su silencio sería el recordatorio de que, cuando Dios habla, incluso después de siglos, es mejor escuchar con reverencia. Este regreso de Gabriel marca más que el anuncio de un nacimiento. Marca el fin de una era y el inicio de otra. El silencio profético termina con un mensaje personal, que enciende una nueva luz sobre Israel. A partir de ahora, las promesas vuelven a tomar forma. Las profecías dejan de ser solo antiguos rollos y pasan a tener carne, voz, destino.
Y el propio Mesías ya está siendo preparado entre bastidores. Gabriel vuelve para decir que todo lo que había sido dicho está a punto de suceder. No aparece para mostrarse. No viene con alarde. Pero su simple presencia lo cambia todo. Juan el Bautista será la voz, pero Gabriel es quien abre el sonido. Y una vez más, el cielo usa al mismo mensajero para decir que ha llegado el tiempo. No es una nueva promesa. Es el cumplimiento de la antigua. No es el inicio del plan. Es el siguiente paso de un plan que nunca dejó de avanzar, incluso cuando el cielo parecía en silencio. Y así, la voz de Gabriel vuelve a ser oída. Y si él está hablando, es porque algo aún mayor viene justo detrás. María, el mensaje que abrió el cielo. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así seguimos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, el momento más esperado de la eternidad no sería anunciado ante reyes, ni en asambleas sacerdotales, tampoco en el templo de Jerusalén. Dios eligió una pequeña aldea de Galilea, un lugar sin relevancia política, cultural o espiritual a los ojos humanos. Y allí, en Nazaret, el cielo se movió hacia una joven común, de corazón limpio y fe lista. Gabriel ya había roto el silencio con Zacarías, pero ahora la misión era infinitamente mayor. No sería solo el nacimiento de un profeta, sería el anuncio del Salvador del mundo. Y ese anuncio no vendría por otro medio sino el mismo. Gabriel, el mensajero reservado para momentos que alteran la línea del tiempo. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, nos conduce a esta escena. En el 6º mes del embarazo de Isabel, Dios envía a Gabriel a María. La descripción es directa, pero el impacto espiritual de este momento es inconmensurable. No fue un encuentro casual, no fue un aviso genérico, fue una visita marcada desde antes de la fundación del mundo. María estaba sola, ningún sacerdote, ninguna multitud, ninguna confirmación externa, solo ella, la voz de un ángel y un mensaje que nadie jamás había oído antes. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Estas palabras no son un saludo vacío, son la proclamación de que el favor de Dios reposaba sobre ella de manera singular, no por mérito, sino por elección divina. La reacción de María es de asombro. Se turba por aquel saludo, lo que ya revela su humildad. No hay vanidad, no hay presunción, solo asombro ante la posibilidad de que el cielo la haya notado. Y es en ese corazón que Gabriel libera la mayor revelación de la historia humana. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Gabriel no viene solo a anunciar un nacimiento. Revela la identidad de aquel que nacería. No sería solo un gran maestro, ni simplemente un profeta como los antiguos. Sería el Hijo del Altísimo. El trono de David le sería dado, y su reino no tendría fin. En una sola frase, Gabriel une las promesas de Isaías, los salmos mesiánicos, las alianzas de Dios con Israel. Todo se resume en ese nombre, Jesús. La profundidad de ese momento es tal que no hay coros celestiales, ni truenos, ni luces. Solo una voz firme, un corazón que cree y una promesa que carga con toda la salvación. María, aún sin comprender todos los detalles, pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. No es incredulidad, es una petición legítima de entendimiento. Y la respuesta de Gabriel es tan poderosa como misteriosa. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas, capítulo 1, versículo 35. La creación volvería a suceder. Pero ahora, en el vientre de una virgen, el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en Génesis, ahora descendería para generar al Verbo encarnado. No habría pecado,
ni voluntad humana. Habría obediencia, santidad y gracia. Y una vez más, Gabriel demuestra que no trae solo órdenes, trae fe. Fortalece el alma de María diciendo que su parienta, Isabel, también había concebido un hijo en la vejez, porque para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. No es solo una profecía, es una prueba de que la mano de Dios ya estaba moviendo lo imposible antes incluso de que ella dijera sí. Lo que sucede a continuación es la respuesta que lo transforma todo. María no exige confirmación, no pide señales, no duda. Solo se inclina ante la voluntad de Dios y dice: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas capítulo 1, versículo 38. Y en ese instante, el cielo se abrió de una vez por todas. El Verbo se hizo carne. La eternidad entró en el tiempo. Y Gabriel, una vez más, fue el ángel elegido para anunciarlo. Este momento no puede ser tratado con prisa. Lo que fue dicho allí reverbera hasta hoy. Gabriel no solo comunicó, liberó una transformación eterna. El nombre de Jesús fue pronunciado por él antes de que cualquier ser humano tuviera conciencia del plan. Fue Gabriel quien declaró al mundo que el Hijo de Dios venía, y fue a través de su voz que el Espíritu Santo comenzó a operar el mayor milagro de la creación. A partir de entonces, el mundo ya no sería el mismo. El tiempo antes de ese sí y el tiempo después de él son como dos mundos distintos. Todo cambió. Pero lo que nunca cambia es esto. Cuando Gabriel aparece, el cielo está a punto de invadir la tierra. El silencio de Gabriel en los últimos 2000 años. Después de la visita a la Virgen María, Gabriel simplemente desaparece de la narrativa bíblica. Ninguna mención posterior, ninguna nueva aparición, ninguna otra palabra. El ángel que rompió el silencio de 400 años, que anunció al Mesías, que cargó en su voz el nombre más poderoso de todos, desapareció. Esa ausencia, sin embargo, no debe leerse como olvido, porque con Gabriel el silencio nunca fue ausencia, siempre fue espera. Cuando no aparece, es porque el tiempo aún no está maduro. Cuando no habla, es porque el cielo aún no ha dicho, ahora. Desde el nacimiento de Cristo hasta hoy, han pasado más de 2000 años sin ningún registro de nueva aparición de Gabriel. Muchos anhelan su voz, otros lo imaginan como una figura que ya cumplió su papel y fue dejada de lado. Pero la Biblia nunca dice que fue despedido, simplemente deja de narrar. Y ese tipo de silencio, en la Escritura, está cargado de significado. La misión de Gabriel nunca fue continua. No es el ángel del cotidiano, del mantenimiento. Aparece en puntos de inflexión. Su presencia está conectada a transiciones eternas. Y el nacimiento de Jesús fue la mayor de esas transiciones. El Verbo se hizo carne. El plan de redención entró en la fase final. El Verbo habitó entre nosotros. Era el momento de salir de escena. Pero eso levanta una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Por qué Gabriel no volvió a aparecer? No vino a anunciar la resurrección. No aparece entre los discípulos. No es citado en las visiones del Apocalipsis. Ningún profeta del Nuevo Testamento relata una nueva visita. Solo silencio. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience.
A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Y tal vez sea precisamente por eso que su ausencia dice tanto. El silencio de Gabriel es como el último intervalo entre los actos de una gran obra. Lo que vino a anunciar ya sucedió. El Mesías vino, vivió, murió, resucitó, ascendió, y ahora la humanidad vive entre dos advenimientos, el de la encarnación y el del glorioso retorno. Gabriel, aquel que reveló el tiempo del Mesías a Daniel y que lo anunció a María, podría estar esperando el momento de revelar lo que falta, la consumación de todas las cosas. Su misión, por más que haya parecido concluida, tal vez solo esté en pausa, no terminada, porque la forma en que Dios usa a Gabriel no es repetitiva, es estratégica. Cada aparición suya inaugura una nueva fase. Primero, reveló la cuenta del tiempo. Luego, anunció al precursor. Y entonces, anunció al propio Hijo de Dios. Con cada palabra, el cielo se manifestó en la tierra con más intensidad. Y si ahora hay silencio, puede ser porque lo que está por venir exige una pausa solemne. Así es como opera el cielo. El silencio de Dios nunca fue inactividad, fue preparación. El mismo Dios que esperó 400 años antes de hablar con Zacarías es el Dios que puede esperar más de 2000 antes de hablar nuevamente con la misma precisión. Y si Gabriel fue reservado para hablar solo cuando la eternidad toca el tiempo, entonces tal vez estemos cerca de oírlo de nuevo. Ese silencio también sirve como señal, porque, mientras el mundo corre, Gabriel permanece delante del trono. Él mismo lo dijo a Zacarías: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 19. Eso nunca cambió. Él asiste, Él contempla, Él escucha, Él espera, y espera con el rostro vuelto hacia el trono, no hacia la tierra. Eso nos lleva a una verdad profunda. El silencio de Gabriel revela algo sobre el tiempo en que vivimos. Si no está hablando, tal vez sea porque el último gran mensaje aún no ha sido liberado. Tal vez el cielo solo esté esperando el toque correcto, la hora exacta, el clamor completo. Porque cuando Gabriel vuelva a hablar, será como en las veces anteriores. Nada volverá a ser como antes. El intervalo puede ser largo, pero no está vacío. El cielo aún gobierna. El tiempo aún avanza. Y Gabriel, como siempre, permanece en silencio, hasta que el Eterno diga: ve. ¿Y si él fuera la voz en 1 Tesalonicenses? Hay una profecía que atraviesa los siglos, que enciende el corazón de los creyentes y causa temor en quienes se burlan de lo invisible. Una promesa que aún no se ha cumplido, pero que se cierne sobre cada generación como un trueno a punto de romper las nubes: el regreso del Señor. Y cuando ese momento llegue, Pablo escribió que será con alarido, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero esa frase, tan conocida y repetida, trae un detalle que pasa desapercibido para muchos. La Biblia no dice quién será esa voz. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, está escrito: porque el mismo Señor descenderá del cielo con alarido, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El texto es claro: habrá un sonido, un clamor celestial, una voz con autoridad cósmica, capaz de atravesar el tiempo, el espacio, el polvo de la tierra y despertar a los santos que duermen. Pero, ¿de quién será esa voz? La mayoría asocia naturalmente a Miguel. Al fin y al cabo, es el único arcángel nombrado en la Biblia. Es el líder de las batallas celestiales, el defensor del pueblo de Dios, el guerrero que aparece en Apocalipsis combatiendo al dragón. Pero ¿y si el papel de Miguel fuera más de acción que de proclamación? ¿Y si el grito que rasgará los cielos no fuera de guerra, sino de anuncio? La pregunta entonces empieza a tomar forma. ¿Y si fuera Gabriel? Es él quien siempre lleva la palabra. Él quien aparece en el momento exacto en que el cielo decide intervenir. Fue Gabriel quien anunció el nacimiento del precursor. Fue él quien proclamó la encarnación del Hijo de Dios. Fue él quien descendió a la tierra para decir: está comenzando.
Entonces, ¿por qué no sería él, otra vez, el encargado de anunciar, está regresando? No se trata de afirmar, no se trata de doctrinar lo que las Escrituras no sellan, pero cuando miramos el patrón bíblico, la forma en que Dios se mueve, la manera en que Gabriel siempre apareció en los momentos de transición, la posibilidad se vuelve más que una suposición, se convierte en una expectativa viva. Piensa en ello por un instante. La primera venida fue marcada por su voz. Habló con Zacarías, habló con María, preparó el camino y desapareció. Pero el plan aún no está completo. Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y prometió volver. ¿Y si la misma voz que anunció el inicio de la redención fuera la voz que anunciará su consumación? No sería incoherente. Al contrario, sería un espejo perfecto del plan de Dios. El mismo mensajero que dijo, Él vendrá, ahora diría, Él ha llegado. Aquel que declaró el nacimiento, ahora declararía el regreso. Aquel que liberó la esperanza, ahora llamaría a los escogidos, no como guerrero, sino como testigo fiel de la palabra. Y esta idea no es solo poética, es profundamente bíblica. Gabriel nunca luchó, pero siempre proclamó. Él es la voz de la transición, el ángel del tiempo de Dios, el enviado para anunciar cuando la eternidad toca el suelo. La venida de Cristo fue la mayor de esas transiciones, pero el arrebatamiento será aún más decisivo. Y si esa es la próxima vuelta, tal vez Él esté esperando solo la orden. La frase voz de arcángel no necesita, necesariamente, significar que sea Miguel. La palabra arcángel en el Nuevo Testamento no es un título distribuido a muchos. Es única, pero lo que se oye no es un nombre, es un sonido. Y ese sonido lleva autoridad, proclamación, mandato divino. Exactamente el tipo de autoridad que ya fue confiada a Gabriel en las revelaciones pasadas. Ahora imagina, el cielo rasgándose, la trompeta sonando, y antes de que el Rey descienda en gloria, una voz resonando sobre toda la tierra. Una voz que no clama por guerra, sino por redención. Una voz que dice a los muertos, levántense, a los vivos, prepárense. Una voz que rompe el silencio de 2 milenios, que atraviesa las barreras entre la tierra y el cielo, que anuncia que el Cordero viene con poder y gran gloria. ¿Sería esta la última misión de Gabriel? ¿Sería él el ángel reservado para la proclamación final? ¿El mismo que habló con el profeta exiliado, con el sacerdote anciano, con la joven virgen? ¿El mismo que desapareció en silencio desde entonces? Si lo es, todo tiene sentido, porque la historia de Gabriel no fue construida sobre cantidad, sino sobre precisión. Nunca apareció por casualidad. Nunca habló sin propósito. Cada palabra que salió de su boca alteró el rumbo de la historia. Y si hay una última palabra que debe ser dicha antes de que los cielos se abran de una vez por todas, tal vez ya haya sido ensayada delante del trono, y tal vez, en este mismo momento, Gabriel solo esté esperando volver a oír lo que oyó en los días de Daniel. Ve, Gabriel. Y cuando él vaya, nadie quedará sin escuchar. ¿Gabriel está esperando su última misión? Todos los grandes movimientos de la historia bíblica fueron antecedidos por un tiempo de silencio. Un intervalo sagrado entre lo que Dios ya hizo y lo que está a punto de hacer. Un espacio donde el cielo observa, donde los ángeles permanecen en expectativa, donde las señales se acumulan como nubes antes de la tormenta. Y tal vez sea exactamente en ese tipo de silencio en el que Gabriel se encuentra ahora. No fue enviado para hablar durante la cruz, no anunció la resurrección, no descendió en Pentecostés. Desde el nacimiento del Hijo de Dios, su voz desapareció del escenario bíblico. Pero esa ausencia no representa olvido. Al contrario, la naturaleza de su misión nunca fue repetitiva. Gabriel no es el ángel de la continuidad. Es el ángel del giro. Su presencia siempre marcó una nueva fase, un nuevo ciclo. Cuando el cielo estaba a punto de moverse, él era enviado. Cuando los tiempos se cumplían, su voz abría los portales de la eternidad. Y por eso, su silencio actual debe leerse como más que una pausa.
debe leerse como expectativa. Imagina a Gabriel delante del trono. Él lo dijo con sus propias palabras: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». Lucas capítulo 1, versículo 19. Asistir aquí no es solo contemplar, es estar a disposición, es permanecer atento al comando, es vivir en prontitud. Gabriel no se mueve porque desea, se mueve cuando Dios lo ordena, y por más de 2000 años esa orden no ha llegado. Aún no. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Pero, ¿y si aún está de pie? ¿Y si Gabriel, el mismo que anunció el inicio, está reservado para anunciar el fin? No como guerrero. Esa no es su función, sino como voz, como palabra liberada del trono, como mensajero final, un último envío, un último anuncio. El llamado que rasgará los cielos y despertará a los que duermen. El sonido que hará callar al mundo. Porque el patrón de la Escritura es este. Dios siempre prepara el anuncio antes del acontecimiento. Nunca actúa en el caos. Siempre hay una voz que precede. Juan el Bautista fue esa voz en la tierra. Gabriel fue esa voz en el cielo. Y si el fin de los tiempos se acerca, entonces es natural preguntar, ¿dónde está la voz que lo precede ahora? El libro de Apocalipsis describe truenos, trompetas, juicios, pero también describe ángeles enviados con mensajes definitivos. Uno de ellos clama con gran voz, otro proclama el Evangelio eterno. Y entre los que descienden con el Cordero, tal vez esté Gabriel. No con espada, sino con palabra. No con fuerza, sino con autoridad. La misión de Gabriel nunca fue llamar al pueblo a la guerra. Siempre fue anunciar la llegada de algo que los ojos jamás habían visto. Primero fue el tiempo del Mesías. Ahora puede ser el tiempo de su regreso. Y si ese es el próximo acto en la historia de la redención, entonces no tiene sentido que Gabriel permanezca ausente. Porque él siempre fue el mensajero de los momentos irreversibles. Aquel que no habla para explicar, sino para anunciar que el plan ha entrado en una nueva fase. Y la próxima fase no será solo un cambio de tiempo, sino el fin de todos los tiempos. Tal vez, mientras el mundo deja de creer, mientras el pueblo olvida, mientras muchos se distraen, Gabriel ya esté de pie, en silencio, delante del trono, escuchando cada palabra del Padre, observando las señales alinearse, esperando que llegue el tiempo final. Y cuando llegue, su voz será oída otra vez. Pero, esta vez, no para anunciar que el Salvador vendrá, sino que Él ya está viniendo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que, si Gabriel está esperando, nosotros también debemos esperar, pero no con miedo, con expectativa, porque su presencia siempre fue señal de que Dios aún está obrando, de que el cielo no se ha olvidado de la tierra, de que los planes del Eterno no se han detenido. Siguen, en silencio tal vez, pero no en abandono. Gabriel es el recuerdo vivo de que el cielo tiene su tiempo,
y que, cuando ese tiempo llega, nada puede impedirlo. Ni Roma, ni Egipto, ni Babilonia, ni el pecado, ni la incredulidad. Si el mismo Gabriel que habló con Daniel, con Zacarías y con María, aún está delante del trono, entonces puede haber un último mensaje siendo preparado, una última misión siendo esperada. Y cuando sea liberada, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, todo ojo verá. Y en ese momento, cada corazón que permaneció atento entenderá. El silencio de Dios nunca fue olvido. Fue solo el preludio del anuncio final. Él habló con Daniel cuando los ojos de un profeta estaban presos entre imperios. Apareció a Zacarías cuando nadie más esperaba oír la voz del cielo. Y fue hasta María cuando el mundo ni siquiera imaginaba que el Verbo ya estaba a punto de hacerse carne. En cada generación, Gabriel fue señal de que Dios aún estaba presente, que el cielo no había abandonado la tierra, que el trono aún gobernaba, incluso cuando todo parecía demasiado oscuro. No vino para traer explicaciones, sino direcciones. No vino con predicciones, sino con convicciones. Y cada vez que su voz resonó, el curso de la historia cambió. Pero ahora hay un silencio. Un silencio que parece durar más de lo que el mundo puede soportar. Un silencio que parece no encajar con el dolor de nuestros días, con la prisa de nuestro tiempo, con el clamor que brota de tantos corazones cansados. Y es exactamente ahí donde la esperanza brilla más, porque el silencio de Gabriel, así como el silencio de Dios, nunca fue vacío. Siempre precedió algo eterno. Si Gabriel está delante del trono, esperando una última misión, es porque el cielo aún no ha desistido de la tierra. Es porque el plan continúa. Es porque hay un mensaje más por liberar. Y cuando llegue, será no solo para anunciar el fin, sino para confirmar que el rey está regresando. Y ante eso, la pregunta ya no es ¿dónde está Gabriel? La pregunta es ¿y dónde está tu corazón? Porque la misma gracia que descendió sobre Daniel, sobre Zacarías y sobre María, hoy reposa sobre ti, no por merecimiento, sino por amor. Porque el mismo Dios que movió el cielo para alcanzar a una joven en Nazaret, hoy mueve su corazón en tu dirección. Él no está en silencio. Él te está llamando. Y si durante este video, en algún momento, tu corazón ardió, si alguna frase te tocó, si alguna señal del cielo pareció demasiado personal como para ser ignorada, entonces tal vez este no sea solo un mensaje más. Tal vez sea tu encuentro con el Eterno. Hoy, si te has apartado de los caminos y deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, o si sientes que este es el momento de comenzar una nueva jornada hacia la salvación eterna, entonces comenta aquí abajo, con todo tu corazón: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres salvo, si ya entregaste tu vida a Cristo, comenta amén. Este simple acto de fe hace que este mensaje llegue a aún más personas. Ayuda al algoritmo. Pero más que eso, ayuda a que corazones sean alcanzados. Comparte este mensaje con alguien, con ese amigo que está lejos, con esa persona que ya ha oído hablar de Dios, pero aún no lo ha conocido de verdad. Tal vez sea a través de ti que el próximo llamado sea escuchado. Porque el cielo no está en silencio. El cielo solo está esperando. Y cuando Dios decida hablar de nuevo, será mejor que estemos escuchando. Hasta la próxima.